Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alex Hormigo y el día de hoy tengo el privilegio de platicar con Antonio Bunt. Él es director de cine y también es profesor. Y hoy en día está viviendo en Canadá. Nos va a platicar un poco de sus experiencias. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola Alex, ¿qué tal? Pues mucho gusto de saludarte y pues agradecido por la invitación y pues con mucho gusto platicamos eh, de una y mil cosas, a ver qué va saliendo. Pero muchas gracias y gusto en saludarte también hasta la fría Suecia. Primero que nada, muchísimas gracias y la verdad es que es un privilegio. Antonio es mi profesor de cine y también aprendí un poco de radio con él. Bueno, varias cosas en la universidad y hoy en día él está radicando en Canadá. ¿Qué estás haciendo por allá? Empecé aquí el doctorado en estudios y prácticas artísticas en la Universidad de Quebec en Montreal hace casi 3 años, porque empecé en 2019. Sin embargo, pues bueno, se atravesó la pandemia y pues hubo un montón de cambios y de interrupciones, pero esencialmente es lo que estoy haciendo y estoy en miras de cambiarme de universidad justamente por algo mucho más cercano a lo que me interesa, que pues es justamente como lo mencionas, el cine y pues también he estado aquí pues como auxiliar de enseñanza que le llaman aquí y pues he trabajado también un poco desde esas fechas, ¿no? Desde que llegué y pues he estado trabajando en el área del laboratorio fotográfico, que es como también una pues de mis gustos, ¿no? No me considero fotógrafo, pero sí me gusta muchísimo como esta parte como tangible, ¿no? De la foto. Eso es esencialmente lo que estoy haciendo, porque además pues también estamos medio confinados, ya mañana abren varios lugares y pues la nieve aquí pues pues no es como la de la Jusco allá en México, que nomás cae como un fin de semana y ya, ¿no? ¿Qué tal el clima? Porque ahorita en invierno debe estar súper frío, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, el invierno yo creo que es algo a lo que ni siquiera, incluso mi compañera de departamento me dice que ni siquiera ella es de aquí. Yo vivo en una pues, ciudad chiquita que no les gusta que le digamos suburbio de Montreal, pero pues finalmente es lo que es, ¿no? Es un suburbio de Montreal, es una ciudad chiquita que se llama Laval, que es una isla que justamente está al norte de la isla de Montreal. Y ella me dijo que justamente pues ellos nunca se acostumbran realmente al 100% en el clima, ¿no? Ya ves que de pronto hay temperaturas pues muy bajas y de pronto a 30 grados bajo cero pues sí ya se están helando y ya empieza a haber como problemas, incluso las tuberías, la electricidad y todo eso. Pero hasta el momento, pues toco madera hasta el momento pues hemos estado más o menos tranquilos. Ahorita antes de que entráramos, empezáramos a que empezaras a grabar, pues te platiqué que ayer salía con una temperatura de 22 grados bajo cero. Está tremendo, la verdad es que sí. Eh, ¿Cómo le haces para no congelarte cuando sales? pues mira, la verdad es que pues uso ropa interior térmica, debajo pues de la ropa, digamos, como cotidiana, normal, y muchas capas, ¿no? Entonces, así como Shrek que dice que las cebollas tienen capas, pues así nos disfrazamos aquí como las cebollas, ¿no? Porque pues son un montón de capas y ahí más o menos te defiendes, ¿no? Claro, de pronto ahora con los cubrebocas que ahora estamos utilizando, de pronto pues uno exhala y pues de pronto sientes como que se te congela un poco, ¿no? Y la verdad es que sí está tremendo, hay que usar botas porque nunca sabes qué te va a pasar, ¿no? En el exterior y de pronto pisas y dices, ah, bueno, sí estoy, y de pronto se te hunde el pie porque la nieve es mucho más profundo de lo que pensabas,
o de pronto voy caminando y oigo que cruje el hielo, que ya se congeló la nieve en la banqueta, ¿no? Entonces empiezo a escuchar que cruje el hielo. Por ejemplo, ayer que salí, pues sí estuve como caminando muy, muy lentamente, como paso a paso, porque como 2 o 3 veces sí sentí como que me resbalaba, ¿no? Entonces, pues fuera de esos, digamos, pues de esas cuestiones, pues sí, yo creo que más bien es como tener mucho cuidado y vestirte como un montón de capas, ¿no? Porque entre capa y capa, pues ya ves que se queda como un poco de aire y entonces eso es lo que mantiene. Y bueno, los inviernos suecos no son como tan rudos, al menos en donde estás tengo entendido que no son tanto, pero pues sí, más o menos aquí creo que sí están como más tremendos y pues sí, eso es lo que hace uno para sobrevivir. Y hay días que de plano ni asomar la nariz, seguramente porque se te congela, ¿no? Y hay días que sí, prefiero quedarme en interior. Mientras más al norte, más frío. Sí, está Regresando un po- impresionante. regresando un poquito al principio, valga la redundancia, ¿cómo fue que, porque primero quiero solo reconocer y a lo mejor alimentar un poquito el ego, ¿no? Pero qué buen profesor eres. Tengo muchos Ay, recuerdos gracias. desde el inicio también, por ejemplo, hablando de fotografía, la caja oscura, bueno, todas estas cosas que Ujú. hacíamos desde el inicio, me parecía, tú eres una persona súper apasionada del cine, de la fotografía, y bueno, de verdad que es un privilegio preguntarte, cómo fue que inició tu gusto por el cine, por la fotografía? Pues mira, hay varias anécdotas como que te podría platicar y bueno, y gracias por los comentarios. La verdad es que sí, es algo que me apasiona muchísimo lo que hago, pero también compartirlo, ¿no? Entonces yo creo que eso es principalmente por lo que pues decidí empezar a dar clases. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, hubo muchos momentos que yo diría que me hicieron como dedicarme a esto. Yo siento que llegué tarde, entre comillas tarde, porque yo empecé a saber como qué hacía un director, qué hacía un fotógrafo, qué hacía todas estas personas detrás de las cámaras, como en tercero de secundaria, una cosa así, ¿no? Entonces, o sea, no sé si por ingenuidad o por igual falta de conocimiento, por, no sé, mantener como una cierta magia, qué sé yo, pues yo no tenía como muy en claro qué era una película o qué es lo que, cómo se hacía una película y de pronto pues yo veía las películas como si me asomara a un mundo mágico, ¿no? Así como si me asomara al ropero de Narnia, ¿no? Y me encantaba. Y yo creo que en ese sentido mi mamá tuvo como mucho que ver y dos de mis tíos. Por un lado, mi mamá, pues bueno, siempre, eh, o sea, viviendo los dos solos, pues mi mamá tenía como mucho la costumbre de ver tele, pero ver como muchas cosas dentro de la tele, en la medida de lo posible que pudiéramos tener como en finales de los años 70, no había como muchas opciones que ahora tenemos, pero mi mamá le daba mucho por ver películas en un ciclo que era el ciclo de cine de Filmoteca, ¿no? O en el Canal 11 o todo esto, ¿no? El Canal 11 fue un poco después porque nunca se vio bien en mi tele, me acuerdo. Pero mi mamá como que veía un montón de programas de muy distintas naturalezas y aparte de todo como que ella me inculcó mucho el gusto de la lectura, entonces ella fue la que me compraba libros, me leía cuentos, así, entonces pues eso me despertaba muchísimo la imaginación. Y obviamente ella era pues la que me llevaba más veces al cine, ¿no? Entonces íbamos yo creo que una vez por semana o algo así, porque me acuerdo mucho y además
pues nací en una época en la que todavía existían un montón de cines de barrio que pues han ido desapareciendo poco a poco en la Ciudad de México. Entonces, pues siempre vivimos en el mismo barrio y hasta la fecha, pues ella sigue viviendo en el mismo barrio. Eh, y entonces, pues eso era como muy padre porque había muchos cines. Nunca hemos tenido auto, entonces, eh, pues siempre lo hacíamos caminando, ¿no? Siempre los traslados eran a pie. Y eso pues lamentablemente se ha ido acabando, ¿no? Porque ahora pues ya no hay esa costumbre del cine de barrio, lo que le llamaban el cine de piojito, que costaba barato y que podías ver 2 o 3 películas y así, ¿no? Entonces yo creo que esa fue como una de mis primeros acercamientos y ya un poco más grande, ya como te decía, como segundo, tercero de secundaria, mi mamá leía y veía cosas sobre películas que habían estado en festivales, sobre personajes importantes, sobre directores y todo esto. Y entonces, pues, como quiera que sea, ella me alquilaba de pronto películas. Ah, mira, esta ganó en tal festival. Ah, mira, esta la recomendó no sé quién que vi en la tele. Entonces, pues eso me abrió también como muchos horizontes para ver películas que empezaban a llegar de otras latitudes, que no era necesariamente como el cine norteamericano, que pues actualmente es lo que más tenemos en las carteleras en todo el mundo, diría, ¿no? Por otro lado, mis 2 tíos también, hermanos de mi mamá, uno de mis tíos, mi tío Antonio, que por él llevó el nombre, pues él hablaba muchísimo y muy apasionadamente de películas como El Padrino, como El acorazado Potemkin, y era como también muy, muy apasionado por el cine y también alquilaba un montón de películas, con él veíamos muchas películas, pero también él me llevaba al cine. Entonces él como figura paterna o una de las figuras paternas que tuve, pues finalmente él fue también una de los personajes que definieron, ¿no? Como mi gusto y yo creo que la pasión, ¿no? Porque mi tío no se dedicaba al cine, pero hablaba muy apasionadamente de muchas películas, ¿no? Y de pronto el montaje alterno y no sé qué. Y mi otro tío, también hermano de mi mamá, mi tío Pepe, él nos filmaba a los primos, pues si no cada fin de semana, muy seguido con su cámara de Super 8, y era como para mí muy emocionante el hecho de que a las 2 semanas o al mes siguiente ya tenía las bobinitas de Super 8 reveladas y las proyectaba en la casa de mis abuelos, porque pues todos los domingos íbamos a comer con los abuelos y entonces pues era como una fascinación de que nos pudiéramos ver reflejados en esas películas, pero aparte de todo pues venían cortitos, o sea, vendían cortitos de Disney y pues dibujos animados y para mí pues eso era sensacional porque pues los domingos no era o sea, era súper aburrida la televisión porque pues sí, también fui un niño como criado mucho con la cercanía de la televisión y pues los domingos no teníamos cable, eran muy aburridos porque además pues a mí nunca me han gustado los deportes, entonces para mí era así como, ay, qué bueno que podemos ver algo que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Entonces yo creo que por ahí empezó como este gusto del cine. Y mi papá, que bueno, no, o sea, lo veía relativamente seguido, y él tenía un negocio como de capacitación, como de recursos humanos, y de pronto alquilaba películas, y él tenía un proyector de 16 milímetros que justamente proyectaban también, él de pronto, pues voy a proyectar esta película, ¿no? Porque eran las películas estas instruccionales, ¿no? Que de pronto son así como de pereza, así como de Los Simpson, ¿no? Yo soy Troy McClure y se acordarán de películas, por películas, de no sé qué, ¿no? Y entonces eran estas películas
como instruccionales, como educativas, como todo este tipo de cosas. Y de pronto llegaba a alquilar una que otra película de Disney, ¿no? Y cortitos de Disney y todo esto. Y me acuerdo particularmente, yo creo que fue el único cumpleaños en el que tuve una fiesta como tal, así en casa, que ha de haber sido como el séptimo o el sexto tal vez, no, no, eso sí, lo tengo un poco perdido, pero me acuerdo que proyectó mi papá unas cuantas películas de estas en 16 milímetros y pues para mí eso era como, o sea, me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y en las kermeses que de pronto estaba el cinito, ¿no? Y pagabas un pesito, no sé qué, y las fiestas de las escuelas, ¿no? Y eran películas en Super 8. Entonces yo creo que me atrajo mucho como esa cierta magia, como ese cierto gusto también como por lo tangible, por ver la película que físicamente estaba allí. Y yo creo que eso fue como una de las cosas, como que todo este contexto como que se acomodó y me fue como muy benéfico, porque pues ahí fue donde empecé. Ahora, yo creo que también el responsable, cuando hablamos de la fotografía, yo creo que también el responsable de que me haya interesado, también yo creo que fue mi papá. Tal vez no le doy como mucho crédito, porque bueno, tuvimos como una relación muy distante, Ujú. sobre todo los últimos años de vida de mi papá. Pero yo creo que él es responsable, eh, o más bien culpable, porque no me dejaba usar su cámara. Entonces, los viajes de vacaciones que teníamos, que llegábamos a tener, que era como una vez al año tal vez, este, no me dejaba usar la cámara. Entonces, pues ya ves que de pronto así como que lo prohibido es como el fruto prohibido y es como lo que más te atrae, ¿no? Entonces, así como cuando te dicen, no te vas a comer las galletas, ¿no? De que están allí, pues, ¿cómo me voy a trepar hasta allá? Porque sí quiero comerme esas galletas. Yo creo que fue eso, porque no me dejaba usar una cámara y además era una Instamatic y me frustraba muchísimo porque mi papá tenía un problema en uno de sus ojos en donde no podía percibir profundidad ni detalles. Entonces, cuando nos tomaba las fotos, siempre salíamos sin cabeza, ¿no? Porque no podía justamente como acomodar el encuadre, porque según él estaba bien, pero realmente no. Ya cuando veíamos las fotos, me frustraba muchísimo el hecho de que, pues, si quisiera presumir que vine a ver a las momias de Guanajuato, no puedo decir que soy yo porque tengo la cabeza cortada, ¿no? Entonces, eso me frustraba un montón y además siempre quería como jalar, como mantener el recuerdo, ¿no? Por eso me interesaba mucho la fotografía. Y fue una vez, como por el 1985 más o menos, en donde mi abuela nos llevó a mi mamá y a mí en un viaje por el Ixtapan de la Sal y estos lugares, este, no me acuerdo qué bueno, pero en la región, ¿no? Fue hace pues, mucho tiempo. Entonces ella me dijo, me dio su Instamatic y me dijo, tú vas a tomar las fotos del viaje y te vas a encargar de las fotos de este viaje, pero las fotos, si te salen bien, las fotos que sigan de la familia, de las reuniones, tú también las vas a hacer. El fotógrafo Entonces, oficial. entonces para mí fue una responsabilidad, wow, alguien tiene confianza en mí, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte fue cuando ahí me interesó la foto y resulta que también en la prepa uno de mis compañeros había estudiado fotografía en la secundaria y hablaba muchísimo, con mucho gusto de los como de los problemas a los que se enfrentaba, por ejemplo, tomar una foto con una larga exposición, que no se te moviera, que no se te saliera, no te salieran así como fantasmas y todo eso. Entonces yo decía, y nos platicaba del cuarto oscuro, pues no había foto digital en esa época,
que era yo creo finales de los 80 y no había foto digital, entonces todo se hacía en cuarto oscuro y nos platicaba el cuarto oscuro, nos platicaba con tanto gusto de ello y curiosamente nunca se dedicó él después a la fotografía ni a ninguna como empresa creativa, cuando él en realidad era como muy, muy creativo este compañero. Y eso me despertó el interés y casualmente había un programa en televisión que hablaba de la historia de la fotografía, de la historia de los procesos. Era un programa británico y nunca he podido encontrar la referencia otra vez como para volverlo a ver porque hablaba justamente, pero fíjate, hablaba desde los inicios antes de la fotografía, como todos los inventos y todos los descubrimientos que hubo antes para llegar a la fotografía, pero no solo eso, sino que empezó a hablar de la cronofotografía, empezó a hablar de los primeros experimentos cinematográficos, y entonces yo, nerd teto que soy, yo estaba así con la cabeza que me volaba y llegaba casi corriendo de la prepa para poder alcanzar el programa porque lo pasaban relativamente temprano, en horas, digamos, antes de que salieran los niños de la escuela, ¿no? Entonces yo llegaba y salía disparado para llegar a ver el programa. La he buscado en Google, la he buscado en YouTube, pero ya no tengo como tan fresca el programa, ¿no? Pero sí podría ser como que en redes, oigan, ¿se acuerdan de si acaso se acuerdan? Y a lo mejor ni siquiera era británico. Yo tengo la idea de que era británico y además lo interesante era que era un programa que utilizaba recreaciones históricas. Entonces había actores que personificaban, o sea, independientemente que te mostraban el proceso, y había actores que personificaban a Daguerre o a Talbot, o a Muy Rich, y también te hablaban como de los chismes de los fotógrafos, ¿no? Y hablaban de que como Muy Rich asesinó al amante de la esposa, o sea, como también hasta de ventaneando resultaba, ¿no? Pero sí sería muy buena idea, así como preguntar en redes, oigan, ¿se acuerdan acaso? Pero, y hay foros, bueno, ya poca gente se mete a los foros, yo creo que la gente de mi edad a lo mejor, pero en foros incluso, voy a hacer eso porque la verdad era un programa, digo, a mí me parecía súper apasionante porque estaba muy bien hecho, Sí, muy bien hecho. sí. Oye, qué lindo también haber crecido con la cercanía a estas cámaras también y suena padrísimo esta experiencia. Ya todo mi acercamiento al cine fue mucho más grande, pero debe ser súper lindo que haya sido inspirado desde pequeño. Y dos preguntas. Una, ¿cuál era tu cine favorito de aquella época? Porque bueno, estaba Ujú, ujú. el Palacio Chino también, no sé si todavía siga existiendo, No, pero ya no. precioso ya, ¿no? Y No, ya no. ¿Y cuál fue, hay alguna película que te haya inspirado, que hayas dicho por esta hayas querido iniciar a hacer cine? Son muy buenas preguntas. Fíjate que recuerdo en el caso del cine como que me gustara, eran varios, pero lo que me gustaba, el que me gustaba muchísimo era el Plaza Condesa, que en aquel tiempo era el Auditorio Plaza, que pues bueno, se modificó de tal suerte que pues incluso ahora, después del terremoto del 2017 pues se cerró, y fue ha sido como muy limitado el acceso y de hecho ahorita está cerrado y los negocios alrededor del edificio también están cerrados porque justamente es un inmueble considerado de alto riesgo, ¿no? Porque siempre ha sido un edificio como muy misterioso, ¿no? Yo desde que era niño había que atravesarlo para ir a casa de mis abuelos. Entonces, eh, ahí yo recuerdo haber visto un montón de películas y además como me quedaba tan cerca de casa, pues mi mamá me llevaba
más o menos seguido y además ya el aura del edificio como tan extraño. Más o menos yo creo que el edificio empezó en o sea, es viejísimo, pero yo recuerdo como a finales de los 70 que empezábamos a ir y como a principio, mediados de los 80 se cerró y fue así como un elefante blanco y otra vez se reinició sus operaciones con esta película de Entrevista con el vampiro, que fue la primera película que volví a ver recién reinauguró el cine como cine. Entonces, después se hizo multisalas, después ahí estaba la muestra internacional de cine y me encantaba que estaba muy cerca, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los lugares y se cerró en 2003 como cine, ya después se hizo sala de conciertos que tomó César y bueno. Eh, yo creo que esa es una de las salas que a mí me dejaron como muchísimo, muchísimo gusto. Eh, y otro fue el Cine de las Américas, que estaba en Insurgentes y Baja California, y por el metro Chilpancingo, que también fue después el Auditorio Blackberry, que creo que también ya está cerrado otra vez, pero también ahí vi cantidad de películas y además de pronto o sea, ir al baño era como todo un deporte extremo porque era un sótano, ¿no? Y ay, si te asaltaban por ahí ya ni se enteraban, ¿no? Porque era aterrador, francamente. Había muchos cines y me gustaban muchísimo. El latino tenía su onda, estaba el Gabriel Figueroa, estaba el Cine Gloria, donde vi la primera, bueno, no la primera versión, pero la versión cinematográfica de los 70 de Superman, por ejemplo, ahí como por el 78. Era el Este, cine Disney. Yo me acuerdo que había un cine Disney, algo así. Recuerdo y vi El Rey León. Ese era el Continental, que Ah, ahora ya hay un Walmart, entonces ese sí no quedó, pero nada, ¿no? Después fue unos multicinemas, efectivamente estaba ahí el Continental, que era el cine de Disney, que era la casa de Disney y tenía un castillito y todo esto. Sí, sí, yo creo que el Rey León fue como de las últimas, ¿no? Porque ya como a mediados de los 90 ya empezó a su declive y lo cambiaron a estos multicinemas. Era muy padre, la verdad. ¿Qué más? Pues esos son como de los que recuerdo. Obviamente, pues la Cineteca Nacional, cuando antes de su remodelación del 2010 pues también era un cine en donde si no me encontrabas en mi casa, seguramente estaba yo ahí porque de pronto me aventaba 3 funciones ahí después de salir de la universidad, que además me quedaba muy cerca también de la universidad. Entonces, pues yo creo que son muchos. Estaría padre incluso escribir, ¿no? De todos estos cines y muchos de estos, yo creo que la gran mayoría pues ya ni existen, ¿no? Ahorita mencionabas el Palacio Chino. El Palacio Chino lo pescó Cinemex un ratote. Estuvo a cargo de Cinemex unos años, pero yo creo que debe tener como unos 5 que cerró o algo así y pues se cuenta que la gente pues sin dinero, sin casa se ha metido al cine y que les ha costado mucho trabajo como sacar a la banda de ahí. De pronto han dicho que lo van a remodelar, quién sabe la verdad, pero sí era un cine como que también tenía su carácter, ¿no? Ahora, con respecto a la segunda pregunta, como qué película me haya hecho decidirme. Es muy buena pregunta, que te inspiró. porque tendría que pensar como en varios. Yo creo que la primera película que uno ve en el cine en su vida, yo creo que tiene como un peso como muy importante en muchos niveles. Yo creo que el cine sigue siendo como este, pues este ritual social en donde vas con los amigos, vas con la familia,
Yo creo que sigue teniendo como ese peso, ¿no? Si no, no habría tanta gente lamentándose el cierre de las salas durante la pandemia, ¿no? Entonces, es, yo creo que sigue siendo todavía un medio en el que, en el que uno puede tener como este ritual, ¿no? La primera película que vi, y de hecho filmé ese cine, no el interior, pero sí el exterior completamente destruido, abandonado. Eh, eh, la primera película que vi en mi vida fue Star Wars, el episodio 4. Fue en 1977, a fines del 77. O sea, la película era novedad así impresionante, en todas partes se hablaba de la Guerra de las Galaxias, era un fenómeno así como impresionante y fuimos varios miembros de mi familia así como en bola porque pues era el acontecimiento importante a nivel cinematográfico y fue en el cine Cuernavaca, que el cine existe aún en el edificio, pero pues está abandonado desde hace, yo creo que hace como unos 25 o 30 años que está abandonado el cine. Y obviamente pues se ve como todo el deterioro del edificio, lo llegué a filmar porque ese es uno de los proyectos que me gustaría terminar en algún momento. He estado filmando algunas fachadas de los cines abandonados, de los cines viejos. Eh, Filmé esta fachada y esa película pues me marcó, yo creo que como nos marcó a mucha gente como de mi generación, ¿no? Porque fue como un acontecimiento. Yo creo que ahí no estaba yo pensando realmente como a esto me quiero dedicar, pero sí fue algo que me marcó, porque después era una emoción muy, muy particular la que yo sentía al ir al cine, ¿no? Ahora te voy a llevar a ver tal película, a ver tal otra. Entonces, para mí era una emoción impresionante, pero no tenía como la conciencia de que a eso me quería dedicar, ¿no? Entonces, yo creo que eso saltó mucho después, como en tercero de secundaria, y empezaba a ver, pues es que a lo mejor esto puedo hacer, pero tampoco tenía como la conciencia. Yo creo por eso te digo que entré a lo mejor, entre comillas, tarde al cine, pero yo creo que también ver películas como más experimentales, como más locochonas. Yo me acuerdo en el 98 estaba en el centro de la imagen cuando impartían talleres, cuando estaba bien, pues, el centro de la imagen, allá en la Ciudad de México. Eh, Mi primera maestra de cine experimental nos presentó un trabajo de reapropiación de una cineasta que empezó a trabajar con fotos de una expedición al Polo Norte que salió mal, que pues fue una expedición fallida porque se les cayó el globo aerostático y no sé qué les pasó. Y entonces esta cineasta pues recuperó esas fotos, entonces empezó a hablar como muy, muy personalmente acerca de lo que le provocaban esas fotos. Entonces yo dije, wow, es que esto es lo que puedo hacer. Por un lado es la memoria, es el archivo, pero también es cine, es proyección. Entonces ahí fue como cuando me estalló el coco. Como que han sido muchos momentos que han sido como la suma de todos estos momentos los que me han dicho, sí, es que tengo que hacer esto, ¿no? Incluso hasta más reciente, en 2013, yo estaba como muy desencantado, venía de terminar la maestría, estaba muy desencantado, no me gustaba trabajar en lo digital, lo sentía como muy, muy distante, no quería hacer gran cosa. Dije, como el meme de He-Man, así cuando está acostado, y si mejor abandono esto y me pongo a hacer otra cosa, así estaba más o menos, ¿no? Y entonces, en ese año,
lanzaron un taller de cine experimental, en aquel tiempo era el CUEC, ahora ENAC, lanzaron un taller de cine experimental en donde dije, bueno, pues me inscribo a ver qué pasa, ¿no? Y fue ahí donde dije, es que ya no debo de desviarme, ¿no? Yo creo que ese como que me rectificó el camino, ¿no? Como que han sido, te digo, varios momentos. Entonces yo creo que esta película que se llama The Idea of North fue una película como que me marcó muchísimo. Y hay otra película que se llama La Búsqueda Prohibida, que esa la vi en el 22, en el canal 22, ni siquiera la vi en el cine. Me llamó la atención porque el, el narrador, el locutor de la estación, decía, y ahora vamos a ver La Búsqueda Prohibida de Peter Delpoint, y es una película que narra una ficción a través de puro material de archivo. A ver, ¿cómo? Y entonces me atrapó la película y para ser honesto, puedo ver series en la tele, pero películas me cuesta como mucho trabajo, porque siento que el cine sí lo tienes como que trabajar mucho más en una sala cinematográfica, es mi percepción. No es que no vea películas en la televisión, pero tengo que como que trabajar un poco más como para mi atención, ¿no? En las películas que están en televisión. Y me atrapó esa película y también es una película que habla de la memoria, que habla del archivo, que habla de la recuperación de esta memoria. Entonces, pues esa película también fue como pues es que esto me gustaría hacer, ¿no? Yo estaba todavía estaba como en los últimos años de la carrera, en el último año de la carrera de comunicación. Yo dije, pues sí, esto es lo que me gusta, esto es lo que quisiera yo hacer. Ujú. Entonces, estudiaste comunicación y de ahí, pero ¿sabías como que te ibas a dedicar a cine en cierto momento o querías enfocarlo a la foto? Porque sé que, bueno, comunicación es muy amplia, ¿cierto? Es Ujú, como un ujú. poco, yo solía decir cuando estábamos estudiando, esto es como un poco de todólogos, porque es como exploras todas las ramas y ya después decides en qué te especializas. Sí, pero bueno, no es así, no es así como tal, pero es una Ujú, carrera ujú. muy generosa, muy amplia y Sí, muy linda, diría yo. yo creo que tienes razón porque es una carrera que te permite, a lo mejor la analogía no es tan buena, pero es la que se me ocurre. Cuando estás, no sé, en Costco o en el súper y te dan a probar de varias cosas, de degustación. Yo siento que es una carrera un poco de degustación, que yo creo que esa es como al mismo tiempo su ventaja y su desventaja, ¿no? Y yo creo que en todas las universidades, yo creo que siempre ha sido una carrera que sí es muy generosa en ese sentido porque te permite acercarte a muchos medios y a lo mejor tú entrabas como con la idea de decir, voy a estudiar, no sé, a lo mejor por decir algo, no sé, comunicación organizacional y resulta que te desencantó esa parte, pero conociste radio, ¿no? O al revés, ¿no? Querías radio, te desencantó. Entonces, yo creo que yo entré a comunicación más porque yo seguía como un poco terco en escribir. Yo quería ser escritor cuando acabé la prepa, cuando empecé incluso la licenciatura, tuve un año también ahí como de descanso. Yo dije, pero ¿para qué? Si voy a escribir, yo voy a escribir. Y yo, ingenuamente o estúpidamente, no sé, yo decía, pues para eso no se estudia. Por supuesto que se estudia, ¿no? Pero tenía como mucho desconocimiento y además me estaban como dando mucha lata y apresurándome mucho y yo no quería meterme como a la fuerza laboral en ese momento. Estaba por cumplir o cumplí los 18, no me acuerdo. Y siempre me estaba diciendo, sobre todo mi papá, ¿no? Y es que no te vas a dedicar a hacer nada, es que no vas a hacer nada, es que, ¿cómo es que vas a desperdiciar tantos años sin hacer nada y no sé qué? Y yo, ay, bueno, y un colega mío de la prepa empezó a estudiar comunicación en otra universidad, pero luego nos llevaba a sus asignaturas, ¿no? Nos llevaba
oye, me dejaron hacer un reportaje sobre tal cosa, y allá íbamos, ¿no? Oye, me dejaron sacar unas fotos de tal tema, ya íbamos. Y dije, bueno, pues esto no está como tan mal, ¿no? Esto podría ser interesante. Y en algún momento este cuate me dijo, o nos platicaba, es que voy a hacer, vamos al cine porque voy a hacer crítica de tal película, ¿no? Que es parte de mi trabajo, de mi carrera. Y yo, pues eso está bueno, eso no está tan mal. Entonces decidí un poco, como incluso hasta las carreras, para que también me dejaran de dar lata, ¿no? Así como, y dije, bueno, hay fotografía, hay cine, hay televisión, que en ese momento no me atraía tanto la televisión. Hay radio, hay esto, hay lo otro, hay periodismo, hay diseño gráfico. Bueno, pues esto está bien. Y entonces ahí aterricé y mi idea era justamente como seguir escribiendo, pero ahí empecé a conocer más a fondo lo cinematográfico. Y dije, bueno, esto se puede hacer. Y otra vez una de las maestras, que era una mujer detestable ahí en la universidad, decía, aquí no vamos a ver cine porque es muy caro. No había todavía estas herramientas de video que hay en la actualidad, en donde puedes hacer algo cercano, mucho más cercano al cine a nivel de calidad, a nivel de sonido, de imagen, todo esto. Y en ese tiempo, pues lo que más tenías era una VHS, ¿no? Entonces se veía como, pues la calidad que era el VHS. Y entonces cuando recién entré a la carrera, decía, no, es que aquí no vamos a ver cine, lo vemos de manera como analítica, de manera teórica. Y yo, pues eso está padre, pero quisiera hacer otra cosa, ¿no? Entonces, como lo que te decía hace rato, ¿no? Lo que te prohíben o lo que te dicen no es lo más interesante. Entonces, bueno, entonces a esto me voy a dedicar, y más porque la maestra me caía en el hígado, ¿no? Doctora era, ¿no? Creo que ya falleció, eso no le quita que nunca me cayó bien. Pero bueno, finalmente como que ahí se fueron dando las cosas también, y ahí como que empezó. Y luego tenía un profe muy, muy bueno, egresado del CUEC, con el que hablaba mucho, con el que hablaba muy, muy seguido, y con el que pues teníamos una plática muy padre cuando nos dio la materia de cine a nivel teórico, ¿no? A nivel analítico, a nivel, bueno, crítico también. Entonces, pues eso me gustó un montón, ¿no? ¿Cómo es que te decides para ser profesor o qué te lleva a dar clases? Justamente yo creo que un fracaso, porque filmé un corto como por ahí del 97, yo creo, algo así. Y, y, y cuando, y estaba muy, muy entrado, ¿no? Yo creo que yo debo haber tenido 22, 23 años, una cosa así. A los 20 uno es medio arrogante y cree uno que va a cambiar el mundo. Este, a veces sí, pero normalmente no pasa eso, ¿no? Pero no, voy a revolucionar lo cinematográfico y no sé qué, ¿no? Entonces, insisto, no había como esta tecnología, y cuando me decían, hazlo en Betacam, ¿no? Que era pues el formato pro en aquel tiempo. Y yo, no, ¿cómo lo voy a hacer en Betacam, no? Yo así como muy, así, uy, sí, ¿cómo lo voy a hacer en Betacam? Entonces, un, un, un compañero de una amiga mía en el canal 22 resulta que tenía un amigo, y así fueron dándose las cosas, y este amigo tenía una cámara de 16 milímetros, y le platiqué el proyecto, le llevé el guión, y me dijo, te la presto, no hay bronca, pero pues obviamente tú vas a tener que conseguir la película, conseguir el dinero para el transfer y todo eso. Y dije, va, pues está bueno, y llevé la guión a distintas producciones, lo llevé al canal 22, pero pues así finalmente no se hacen las cosas, ¿no? Como que hay que pasar filtros, y dije, bueno, pues lo haré de manera independiente.
Y entonces resulta que pues, ensamblé un equipo, tenía un guión, empecé como muy clavado a hacer esta película y resulta que cuando la llevé a revelar no salió nada, nada. Entonces se alcanza a ver, todavía tengo ese negativo, se alcanza a ver como ciertas sombritas, pero en realidad no hay nada. En ¿Pero qué realidad le pasó en qué proceso fue que se quemó? lo que pasa es que pusimos mal la película, ¿no? Yo no sabía nada, o sea, yo no tenía idea de las emulsiones, yo no tenía como que cuál era la diferencia, yo pensé que ya había tenido yo fotografía, ya había pasado por la materia de fotografía, que fue solamente un semestre, que yo creo que eso también como que me impulsó a seguir aprendiendo, porque me encantó esta parte del laboratorio del cuarto oscuro. Entonces, ¿qué pasó? Que el negativo era en color y lo pusimos al revés. En vez de la emulsión hacia el lente, hacia el exterior, la película la pusimos al revés. El fotógrafo tampoco era un fotógrafo especializado en cine. Entonces pusimos al revés la película y la película en color tiene una capa que se llama capa anti-halo, que es una capa hecha con carbón que esencialmente impide que se vele la película. Mm. Pero pues esta capa impide que pase bien la luz, justamente para evitar velarla. Y entonces, pues a la hora de poner la película al revés, pues prácticamente no se ve nada, a menos que teníamos como escenas con muchísima iluminación muy de cerca, y eso fue como lo que salvó entre comillas a eso. De hecho, la vi proyectada hace el negativo, que eso nunca se hace, o normalmente nunca se hace. Vi proyectado el negativo hace como 2, 3 años, y sí, se llegan a ver como sombritas, pero son rapidísimas y el resto está blanco, ¿no? El resto no hay nada. Entonces, cuando me pasó eso, para levantar otra vez la película, para levantar otra vez la, la producción, pues fue muy complicado. Había que ahorrar y había que sacar dinero. Entonces dije, esto no me vuelve a pasar. Entonces ahí fue cuando me empecé a meter a talleres, a cuanto curso hubiera de fotografía que me interesara, como para decir, es que tengo que aprender más acerca de esto. Y entonces empecé a dar clases en el 2000, 23 de septiembre del 2000, me acuerdo maniáticamente de las fechas. Entonces empecé en el 2000 y fueron talleres autogestionados por mí. Todavía no había como muchos talleres de cine, o había muy pocos realmente, y solamente existía el CUEC y el CCC. Y entonces yo dije, voy a dar estos talleres porque pues no quiero que le pase a más gente lo mismo que a mí, ¿no? Entonces fue justamente como como esa como ese gusto, bueno, voy a compartir lo que sé, porque no quiero que les pase lo mismo a la banda que está igual, porque antes, pues, insisto, no había como muchas escuelas de cine, no había muchas opciones. Entonces, pues eso fue como empecé, ¿no? A la docencia, y esos talleres que yo organizaba, yo mismo como promovía, empezaba un poco el internet, entonces esos talleres pues empezaron a ser relativamente exitosos cuando de pronto el lugar en el que los daba, pues cerró. Eh, y hubo como algunos problemas ahí en el lugar, y bueno, finalmente dentro de uno de estos talleres, justamente había una participante que estaba estudiando la licenciatura en la Universidad de Insurgentes, y me dijo alrededor del 2003, alrededor de principios del 2003, y ella fue la que me dijo, oye, están necesitando profes de televisión, ¿te interesa? Pues a ver, pues sí, a ver qué pasa. Y pues fue ahí como empecé ya en 2003 a dar clases a nivel de licenciatura, pero todo se debe
justamente este fracaso de este primer corto, que no salió nada, y yo dije, no, es que como, o sea, no había muchos recursos, aparte de algunas bibliotecas especializadas. Yo dije, bueno, si ya pude sistematizar de alguna manera todo esto, ay, pues sí, voy a hacer que pues no le pase lo mismo a los demás, ¿no? Así fue como empecé un poco a dar clases, ¿no? Claro, y yo creo que Y tienes mucho talento también en esa área, porque yo, bueno, personalmente puedo decir que eres una de las personas que me ha inspirado mucho al cine. Si bien lo tomé también de gusto por la familia, que cada 8 días veíamos estas películas del cine nacional, y mi papá, que de repente le gustaba ver mucho películas, pero no a un nivel detallado. Pero cuando yo te conocí, cuando entré a la carrera, recuerdo que toda esta parte de análisis cinematográfico, las películas que luego nos ponías en el salón, ver cómo hablabas tan apasionadamente de todo esto y con un conocimiento súper amplio, porque luego me ponía yo a hablar tenía amigos de otras escuelas y eso, y muchas cosas que yo aprendí, que de verdad yo digo, bueno, a mí me parece un maestro excelente. O sea, yo creo que cualquier persona que tome clases contigo, es muy afortunado, afortunada, porque de verdad, no sé, todas estas cosas, yo, del análisis cinematográfico, por ejemplo, la sigo usando hoy en día en el trabajo, ¿no? Y en algún momento también me ha abierto puertas. Y de verdad que yo estoy muy agradecido por esa parte contigo, porque si eres una persona muy apasionada de los temas, los explicas muy claramente también y muy apasionadamente, que eso también es una cosa muy, muy bella. Y bueno, y otra cosa, has intentado quizá una sugerencia, pero por ejemplo esta película que fue como, si la llamas tú quizá un fracaso, pero quizá puede ser un experimento de arte y a lo mejor hacer un experimento ahí, algo experimental en cine, que lo retomes para hacer un nuevo proyecto, ¿no te interesaría? Sí, por supuesto. De hecho, la segunda versión que ya salió, porque incluso hasta pedí película a Los Ángeles, o no sé qué, Fuji todavía hacía película de cine, y esa onda quedó hasta cierto punto en el olvido porque la transfería años después. Me pasa algo que la postproducción a mí me causa mucha pereza y obviamente el guión, a mí no me gusta escribir guión así como tan detallado. Dejé de hacer eso y, y esta segunda versión tardó un montón en transferirse porque además pues tampoco tenía el dinero así como, y eran servicios súper, súper caros, ¿no? Y en ese momento pues todavía estaba terminando la carrera, todavía no estaba trabajando, entonces pues me faltaba hasta que pude ahorrar un poco y encontré los servicios más baratos y de pronto esta obsolescencia programada, el formato en el que la transferí ya no era un formato como muy viable. De pronto de la película tuve que volverla a transferir como por ahí del 2003, 2004. No me apasionó tanto, como que ahí se quedó un poco olvidada, pero esta película del 98, creo que fue 97, sí, definitivamente creo que incluso cuando la proyecté frente a un par de maestros que conozco, que tienen un taller justamente de cine, de fotografía en la colonia Santa María la Ribera, que es el taller Selenium, me dijeron, es que, oye, puedes hacer esto como más experimental, que quede algo bien locochón. Dije, pues sí, y ahora que lo mencionas, pues sí, la verdad es que lo dejé un poco olvidado, más bien un mucho olvidado, pero sí me gustaría. Y hay algo también sobre la docencia que ahorita que mencionabas, y te agradezco mucho tus comentarios, porque de pronto hay días en donde uno ya quiere tirar la toalla, pero la verdad es que es algo que me define irremediablemente, es algo que me apasiona realmente, es algo que no podría dejar de hacer, yo creo. Y ahora que no lo he podido hacer tanto, pues sí como que me hace falta, así como el adicto, ¿no? Así. Y fíjate que en la licenciatura hubo
una cuestión muy curiosa. Yo descubrí que de pronto hay gente que dice, no, la universidad no sirve para nada, es mejor estar en la práctica de la vida y no sé qué, ¿no? La verdad yo creo que depende de cada quien, pero en mi caso yo sí puedo decir que en ese sentido la universidad me sirvió muchísimo. Hay cosas de relaciones públicas que hasta la fecha no sé cómo pasé, pero nunca me interesó y de pronto en un momento dado, sí fue casi al terminar la carrera, por equipos, ya ves como te, 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 te juntas por equipos y nos pidieron, a ver, este tema, ¿no? Van ustedes, creo que éramos 4 personajes ahí que estábamos en el equipo, y el profesor nos dijo, pero ¿saben qué? Nada más una persona del equipo es la que va a, a exponer este tema, ¿no? Y entonces, porque mis otras compañeras se dedicaron a armar el proyecto de publicidad que a mí hasta la fecha sigue sin interesarme, ¿no? Bueno, no es que no me interese, pero, o sea, no es mi onda realmente, ¿no? Ujú. Y entonces, pues ya sabes también, ¿no? Tú debiste pasar también por eso. A ver, te voy a dividir el trabajo y tú te encargas de esto, tú te encargas. Entonces me dijeron, ¿tú por qué no te echas esta exposición, que era una exposición sobre terrorismo, sobre el fenómeno del terrorismo en una materia que justamente era algo así como globalización o mundo contemporáneo y globalización? No me acuerdo el nombre de la materia. Y resulta ser que llega el día de la exposición y resulta ser que se me había olvidado la exposición. Entonces, una de mis compañeras que en algún momento me quiso y después fui como su némesis así más recalcitrante y me aborreció, no sé por qué. Pero entonces me dijo, no, eres un pinche huevón, irresponsable, y no sé qué, no hiciste nada, nos van a poner cero, y no sé qué. Cálmate, ahorita lo resuelvo, es que no traes ni siquiera material de exposición, y antes no era así que pones el PowerPoint y lo bajas de internet, ¿no? Antes pues eran sacar las diapositivas o los acetatos y todo esto. Mira, cálmate, si nos sale mal, pues yo me echo la, la culpa y bueno, lo resolvemos, no te preocupes. Pero la mujer era verdaderamente así, ¿no? Como, o sea, se ponía muy mal con este tipo de cosas. Y resulta ser que me aviento y me saco de la manga el trabajo y lo expongo con una gran seguridad porque es un tema pues que finalmente eh, pues me interesaba, ¿no? Porque, bueno, me sigue interesando porque pues es parte de nuestro mundo, ¿no? Es un fenómeno que sigue sucediendo, que lamentablemente sigue sucediendo y entonces de pronto me clavé como mucho en este tema y leía mucho acerca del tema y entonces resulta ser que me saqué de la manga y, y, y el profe hasta nos felicitó, ¿no? Y nos dijo, ese es un trabajo porque ni siquiera leyó el compañero y no sé qué. Entonces, ya después me perdonó, después me volvió a odiar, pero bueno, pero entonces ahí fue donde como que descubrí el llamado y hace poco también uno de mis exalumnos me puso también un comentario en Facebook y me dijo, es que ese es tu llamado, ¿no? Es que hazle caso a tu llamado. Entonces sí, la verdad es algo que verdaderamente disfruto, que verdaderamente el hecho de poder decir eh, que alguien me pida ayuda y el hecho de que pueda decir, yo te puedo ayudar, yo creo que para mí es un gozo así tremendo, ¿no? Claro. Oye, y para la gente que quisiera, por ejemplo, explorar a tus alumnos, si de pronto ver un poquito de tus trabajos, ¿hay algún lugar donde podamos ubicarlos? Claro, ahora, de hecho, en Vimeo estoy como Antonio Bunt, en todas mis redes creo que estoy así. Pueden ver algunos de los trabajos. Hay un trabajo en Vimeo que es como uno de los
que más le tengo como mucho cariño, que es Filmador e Hijo, ese sí está como, o sea, tiene contraseña porque, de hecho yo creo que ya lo debería liberar, porque ya lo hice en 2018, pero por fortuna ha estado en varios festivales pero en general pues están abiertos en Vimeo. En Vimeo está como lo más reciente y en YouTube está como lo primero que hice hace pues ya varios años e incluso hasta debería de, de, de actualizarlo porque la resolución pues ya está como, ya se ve, se nota, ¿no? Que no es la mejor resolución. Entonces en YouTube pueden ver en mi cuenta de Instagram también tengo algunos experimentos que luego he publicado de hacer los revelado y todo esto. Y me dio por hacer durante los tiempos más álgidos de la pandemia, en el confinamiento, así en el mero confinamiento, me dio por hacer una serie de pláticas los viernes, que era el Café con Bunt, en donde me tomaba un café frente a la transmisión en vivo y platicaba acerca de cosas del cine, ¿no? Por ejemplo, de formatos, por ejemplo, de juguetes ópticos. Ya verlos, que eran muy buenos, eran como si asistieras a un taller completamente. Claro, 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 sí, 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 me acuerdo que llegaste a ver a uno que otro. Sí, justamente, y creo que hasta nos saludamos en alguno de estos, y justamente los dejé, ahí están colgados si alguien quiere verlos, y llegué incluso a entrevistar a un colega mío que es del Festival Ultracinema, que es el festival en el que colaboro, sigo colaborando ahí e incluso llegué a entrevistar a Danny Plotnick, que es un cineasta que se dedicó al Super 8, se sigue dedicando al Super 8 y que escribió un libro bellísimo, uno de estos libros que le llaman Coffee Table Books, que son grandes, con pasta dura, muy, muy bello libro, pero aparte de muy bello, muy, muy informativo. Entonces ahí es donde pueden ver mi trabajo sobre todo. La verdad es que mezclo, no divido, a pesar de que me han dicho varias personas, no divido como entre quién soy y lo que hago, ¿no? Entonces, de pronto van a encontrar fotos de mi gato y de pronto van a encontrar pruebas de revelado que salieron bien o que salieron mal, entonces, digo, me gusta mucho esta parte lúdica también, ¿no? Entonces ahí es donde pueden ver mis trabajos, Vimeo, YouTube, Instagram, sobre todo. Tengo una página de internet que está en Wix, que también si buscan Antonio Bunt aparece la página en Google, pero quiero darle como un giro, quiero también actualizarla, porque sí hay cosas como que ya quedaron pues no en el olvido, pero sí hay cosas que me gustaría retomar en esta página, pero principalmente en esas tres redes, ¿no? Si tuvieras que hacer una reflexión acerca de tu vida profesional, hablando un poquito, eh, ¿qué le dirías a tu yo? O sea, digamos que cuando empezaste la carrera, por ejemplo, y ahorita que ya has recorrido tanto tiempo, que has dado tantos años clases, que Ah, has hecho tantos proyectos, que has aprendido, leído, experimentado tanto, o sea, también con la fotografía, por ejemplo, también, porque sé que mm, ha cambiado muchísimo, o sea, yo, incluso conmigo, ¿no? Mi generación, yo recuerdo, ahora que digo, bueno, ahora con el celular puedes editar, descargar todo, mm, y antes era tan difícil, bueno, en tu generación supongo que todavía aún más difícil, pero en la mía era como que ir a comprar la cámara y estar editando, y era como todo un rollo y buscar a dónde vamos a mm, editar, dónde podemos sacar el disco, y sí, ahora sí, ya sí, es todo digital, que es sí, sí, muy sí. fácil, pero también, pues, bueno, yo creo que es bueno tener estas bases, o, por ejemplo, en tu caso, yo creo que puedes hacer Mm, cosas ahora aún más maravillosas de las que a lo mejor en algún momento hacías con todos los materiales que hay ahora. mm, mm, mm. Eh, pero bueno, ¿cuál es como tu reflexión a través de todos estos años? Wow, es una pregunta que podría responderla, pero me va a seguir dejando como reflexión justamente, ¿no? Porque sí, yo creo que
sí estuve en una generación que yo creo que sí me tocó una transición, porque además nos tocó como la primera vez que vi un Avid, por ejemplo, ¿no? Que fue como a principios de los 90 y no nos dejaban tocarlo en la universidad, ¿no? Así como que no puedes porque esto es como para los grandes, ¿no? Esto es como para la banda que ya sabe un montón, porque además era carísimo, ¿no? Bueno, yo creo que sigue siendo, pero en aquel tiempo, pues tal vez más, ¿no? No había estos softwares gratuitos y todo eso, ¿no? Tienes razón, hay cosas digitales extraordinarias. No siento que sea como mi herramienta principal, pero sí hay cosas bien interesantes que yo creo la generación como que sigue a la tuya. Yo creo que ya tienen como esto mucho más amalgamado en su vida cotidiana, ¿no? Es cierto, a ti te tocó como también esta transición entre lo matérico, lo tangible con lo digital. eh, y te tocó ese el laboratorio que era enorme, ¿no? En la universidad, que ahora pues lo redujeron, eh, y lo quieren revitalizar, ojalá se logre. Eh, pero con respecto a una reflexión como si me encontrara a mí mismo en esos años, Sí, por ejemplo, yo ahorita creo que, también ya estás en otro lado viviendo, ajá, estudiando, preparándote, eh, con tantos, no eh, sé, por ejemplo, todos los alumnos que has tenido también, que yo creo que has hecho un cambio definitivamente en cada uno. Por ejemplo, a lo mejor si yo no te hubiera conocido, quizá no me hubiera dedicado al cine, quizá me hubiera ido más hacia el lado de tele, que era lo que era un poco mi tirada, o el periodismo, mm, pero de pronto, entonces ya terminé aquí y como que parte de eso, pues fuiste tú, porque afectó un poco mm, mi decisión o mi pasión, mi gusto, ¿sabes? Como, sí. y es una gran responsabilidad también, que no digo que necesariamente la tengas, pero es Ajá, ajá. parte pues de tu camino aquí, supongo. Pues ya lo decía el tío Ben, ¿no? Los grandes poderes conllevan grandes responsabilidades. Sí, la verdad es que sí es una responsabilidad compartida, yo creo, ¿no? De pronto, como estudiantes, y ahora mismo soy un estudiante también, a pesar de mis años, de pronto como que los estudiantes nos podemos decir, podemos dejar la responsabilidad solamente en el profe, ¿no? Y más en una educación pues ya profesional, ¿no? Ya como en una educación superior. Yo creo que ya no es tanto, ¿no? Yo creo que también depende mucho de uno como alumno también de seguir. Claro que de pronto te encuentras con cada profe que tan intransigente y arrogante, pero bueno, finalmente también en ese sentido, yo creo que como que esa responsabilidad es como compartida, ¿no? Yo creo que también tiene muchísimo que ver como esta parte del balance, ¿no? Que lleguemos a tener. Yo creo que la reflexión que es algo que mantengo y que sigo constantemente, lo digo, a lo mejor ya me han escuchado muchísimo en ese sentido, pero yo creo que si me encontrara así como el DeLorean y me voy al pasado y sale el Doc Bunt así, ¿no? Con todas sus greñas, igual tampoco me la creería porque soy bien paranoico, pero si me encontrara y me dijera, pudiera tener esta reflexión, yo creo que lo más importante es no dejar de aprender o no dejarte de maravillar por lo que puedas aprender. Y yo creo que esa es como la reflexión que más me quedaría. Yo creo que podría sacar más, pero de momento yo creo que me quedaría como con esta reflexión, ¿no? De no terminar como, digo, terminas tus estudios, sí, terminas como cierto ciclo, pues sí, pero yo creo que la vida en sí misma es como un proceso de aprendizaje constante, de aprendizaje continuo. Yo creo que si acabas
dices, ya no puedo aprender nada más o ya no quiero seguir aprendiendo. Yo creo que es incluso hasta dejarte morir de un modo, ¿no? Porque eh, digo, o sea, yo sé y lo insisto, no son mis herramientas los trabajos digitales, pero me impresiona lo que se puede hacer con ellos, ¿no? Y obviamente están en mi lista de pendientes, ¿no? Porque también es cierto que uno va cambiando y uno va cambiando de prioridades, ¿no? Porque pues la vida finalmente es eso, ¿no? Y en terapia he aprendido un montón o sea, calma, ¿no? O sea, todo lleva su proceso, pero sí es cierto que soy una persona muy desesperada y yo esa reflexión también le diría a ese yo del pasado, calma, ¿no? Va a llegar, ¿no? En algún momento va a llegar. Yo creo que todos, o al menos mucha gente que conozco, como a mitad de la carrera, a mitad de la licenciatura, dice, ya, la chinga, no quiero saber nada, me voy, ¿no? Y como que es la crisis de la mediana, de la mitad de la licenciatura, a mí me pegó en quinto semestre, que justamente era mitad. Yo dije, no, ya no quiero hacer nada, me voy de aquí, ya no quiero estar en el país y no sé qué, quiero ver qué más hay en el mundo y finalmente estoy en Canadá, ¿no? Entonces me llegó, de algún modo me llegó, tal vez no en ese momento y tal vez no habrá sido, no era el momento adecuado, ¿no? No era el momento propicio, ¿no? De hacer eso. Y de pronto me pongo a reflexionar y me pongo a ver lo que me ha pasado y digo, pues sí, yo creo que las condiciones y el contexto se tienen que juntar. Justamente como la fotografía, ¿no? No nació así de generación espontánea, sino que hubo muchos inventos y descubrimientos que llegaron y detonaron el nacimiento de la fotografía. Yo creo que así ha pasado, ¿no? Que ya me quiero ir de aquí, pues sí, pero ahorita no, ¿no? Entonces yo creo que como mucha paciencia, como mucha perseverancia y como mucho, te digo, este deseo de seguir aprendiendo, ¿no? Yo me sigo maravillando de las cosas de estos escenarios virtuales, por ejemplo. Bueno, en algún momento a lo mejor me toca vivir eso, me toca verlo. En algún momento mi hijo tiene 22 años y de pronto trabaja con herramientas digitales impresionantes. Su pareja hizo un trabajo extraordinario y nada más lo hizo en su teléfono. Es lo único que necesitó para hacerlo y nos dejó con boquiabiertos, ¿no? Y yo digo, wow, se pueden hacer un montón de cosas. O sea, yo no lo descarto ni digo, ay, una cosa es mejor que la otra, son solamente herramientas, pero mi herramienta es como lo tangible, pero no dejo de maravillarme de las cosas que salen constantemente, ¿no? Simplemente esta conversación en pues presencialmente hubiera sido como muy difícil, ¿no? Nos vemos en un punto intermedio, ¿no? Pues sí, pero lo más probable es que nos hubiéramos tenido que ver en lancha en el Atlántico Norte porque ese es nuestro punto medio, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Como que dejarte maravillar, o sea, como seguir dejándote como ganar por esa magia, ¿no? Que las cosas tienen. De pronto, a lo mejor como la vida cotidiana, la rutina te dice, ah, bueno, sí, pues sí, tengo que tomar el camión de aquí a acá y de pronto te vuelves hasta un poco ciego y sordo alrededor de lo que te sucede, pero si de pronto suelta uno el teléfono o suelta uno el libro, te das cuenta que alrededor hay un montón de cosas, ¿no? Eso yo creo que sería mi reflexión. Pero insisto, es una muy buena pregunta que yo creo que esta respuesta es como provisional, porque yo creo que son cosas de las que podríamos seguir platicando porque yo creo que hay muchas cosas que sí,
yo no me hubiera imaginado hace a lo mejor 20 años que mi película hubiera estado en un festival internacional y lo estuvo, ¿no? Entonces, este, ni siquiera hace 20, o sea, hace 5, ¿no? La película apenas cumple 4 años, ¿no? De haberse realizado y a lo mejor hace 5 hubiera dicho, "Ay, sí, cómo no, ¿no? Pero pasa, ¿no? O sea, como que yo creo que sí son cosas que a lo mejor ahora que lo veo en retrospectiva, si yo tuviera veintitantos años, yo creo que no hubiera realmente aprendido de las experiencias, ¿no? Porque pues sí, a los 20, veintitantos, pues sí, como seres humanos todavía tenemos como mucho que aprender y tengo 48 y siento que todavía tengo un montón de cosas que aprender, ¿no? Entonces, porque además uno de los motores de mi vida justamente pues es seguir dando clases. La verdad es que, o sea, si me muero en un aula, deja tocar madera que no sea pronto, pero yo creo que sería como mi manera, ¿no? Porque estuve haciendo algo que me gusta. Y además como docente, yo creo que siempre tienes que estar en constante actualización, ¿no? De pronto hay cosas que tienes que cambiar, tanto la manera de dar clases y la pandemia nos lo enseñó, ¿no? Bueno, es que ahora no se puede estar en presencial, bueno, pues nos vamos al Zoom, y ahí platicamos y no sé qué. Entonces yo creo que sí, es como esa parte, ¿no? Te mantienes vigente y hasta cierto punto es como que te mantienes joven, ¿no? Porque Claro. siempre te tienes que estar como actualizando, ¿no? Porque, y obviamente no vas a tener siempre todas las respuestas que el estudiante necesite, ¿no? Mm. Pero, y es lo que les decía a ustedes también, oigan, si yo no sé la respuesta, pues la podemos encontrar entre todos. eh, Porque justamente, o sea, es como un cliché, pero es cierto, yo aprendo un montón de ustedes también, ¿no? Porque aprendo un montón de perspectivas, de puntos de vista, aprendo un montón acerca de quiénes son mis estudiantes. Entonces, tal vez no a nivel académico, pero eso no importa, ¿no? O sea, a nivel como social, como en el contexto en el que estamos, yo también aprendo un montón. Entonces yo creo que es eso, yo creo que es como básicamente eso es lo que sería la reflexión. ¿Cuál es el título de tu película? Nada más para ponerlo aquí en el... La película, bueno, de las más recientes se llama Filmador e Hijo y pues es así como la que me ha dado más gusto, más placer. Si alguien la quiere ver, pues les mando con mucho gusto la liga, la contraseña, con mucho gusto la puedo compartir. Este, y es como la película que, que, que siento yo que está como, no, decía, creo que Kurosawa decía que las películas nunca se terminan, solo se abandonan, ¿no? Porque siempre estás viendo algo como que, ah, me faltó esto y le voy a poner esto aquí, bueno, finalmente esa paranoia como que se me quitó un poco y es como la película que siento más terminada, ¿no? Y que yo creo que es la que más se ha visto realmente. Sí, sí, Y, ok, y para ustedes, terminar, tres películas que quisieras recomendar y tres fotógrafos que sean tus favoritos. Igual, si tienes por ahí algo que mencionar o si quieres nada más las películas. claro, bueno, a películas, yo creo que hay varias, eh, pero son tres. La primera se llama Deseando Amar, que es In the Mood for Love del 2000 de Wong Kar-wai. Para mí es la mejor película que se ha hecho en toda la historia del medio, ¿no? Yo creo que es una película que tiene muchísimo de sensorial, más que lo narrativo, ¿no? Lo narrativo a lo mejor pasa incluso a segundo plano y para mí eso es básicamente una experiencia cinematográfica completa, ¿no? Algo que puedas sentir, que puedas
palpar, que puedas imaginar que estás allí. Yo creo que, y esta película obviamente no es ni siquiera en tercera dimensión, ¿no? Yo creo que ese es un gimmick comercial que me gustaría aprender a hacer cosas en tercera dimensión. ¿Por qué no? Estaría interesante hacer un experimento locochón en tercera dimensión a ver qué sale, porque pues es parte de lo que hago y de lo que me gusta. Pero comercialmente pues sí es como para vender más boletos y más palomitas, ¿no? Entonces yo creo que esa película es una de mis recomendaciones, así como corran a verla. No es una película como fácil porque su dinámica es muy distinta, ¿no? El cine oriental tiene mucho de meditativo, de contemplativo, dejarse llevar como por el ritmo y su tiempo, ¿no? No es una película que sea como para el domingo, así como para palomear. Yo creo que es una película muy sensual en el sentido de los sentidos, ¿no? La otra película se llama Meshes of the Afternoon de Maya Deren, que es también uno de los primeros trabajos cinematográficos experimentales que vi en mi vida, también por mi maestra Naomi Uman, que fue como las primeras maestras de cine experimental que tuve. Y Meshes of the Afternoon es un corto que escasos debe durar 20, 30 minutos y es una película sumamente demencial porque es una película con tintes surrealistas, que en realidad no tiene una narrativa como convencional, pero si la analizamos detrás, tiene un montón de contexto y un montón de ideas, de ideologías. Maya Deren fue una cineasta que, que también fue una de las primeras cineastas feministas que hubo en la historia. Yo creo que cineasta y feminista, cuando nos referimos a una mujer cineasta, a lo mejor es un oxímoron, porque creo que las cineastas han tenido como esa gran capacidad de comunicar sus ideas a partir de las imágenes en movimiento. Y Maya Deren yo creo que fue una de ellas y es una película impresionante que yo creo que, volviendo como a una de las primeras preguntas que me hiciste, yo creo que también es una película que me dijo, por aquí va la cuestión, ¿no? Por aquí va el camino que quiero seguir. Yo creo que esa es otra. Y eh, otra película que se llama La Jetée de Chris Marker, que es una película que está hecha, también dura 30 minutos, también es como un mediometraje, y está hecha exclusivamente a partir de fotografías fijas. Por ahí hay una secuencia súper chiquita que es el guiño de un ojo de un personaje, pero es así, o sea, si no está uno pendiente, se te pasa. Y la película está hecha a partir de puras fotos fijas, ¿no? Y una narración como también que te pone en trance. Obviamente también está el cine de Lynch, Holly Motors de Leos Carax, el cine de Lynch. En el cine de Lynch descubrí justamente esta faceta, que realmente no es una cosa que tengas que entender, ¿no? Sino que tengas que sentir, que te lleve como a este trance, y por eso me gusta lo experimental, porque es como muy onírico. Eso por el lado de los cineastas. Por el lado de la foto, yo creo que está Man Ray, que pues fue como que el que le dio su lenguaje a la fotografía, su lenguaje por sí mismo, arrancándolo completamente como de ser necesariamente una representación de la realidad. Ya lo habían hecho antes de Man Ray, pero yo creo que Man Ray fue como esa parte que rompió completamente como las ataduras de la pintura, ¿no? Es el que dejó realmente como el lenguaje fotográfico por sí mismo, ¿no? Como un solarizado, como una doble exposición, como utilizarlo dentro del lenguaje, dentro de la expresión. Ese es uno. Yo creo que Laszlo Moholy-Nagy es otro de esos grandes fotógrafos que también va como en el mismo sentido de la experimentación. Y hay otro que me encanta, que se llama Gregory Crewdson, que es un fotógrafo que es muy cinematográfico, curiosamente, ¿no? Que sus fotografías las hace con un equipo impresionante de gente detrás de la cámara, pero si tú ves sus imágenes, tú te puedes imaginar la historia que tú quieras y además las imprime
en tamaño monumental, ¿no? Entonces, hazte cuenta que estás viendo un fotograma de una película y ya te puedes imaginar todo. Yo creo que esos son los tres fotógrafos que yo diría que son así como de los que más me han llegado en ese sentido, ¿no? Muchísimas gracias, qué rica plática. Yo creo que esto La- quiero volver a platicar contigo, igual a lo mejor de cine, un poquito más, o no sé, de todos estos temas que pues cuando tú gustes, yo aquí con mucho gusto, porque digo, la semana pasada que platicamos y la verdad es que son pláticas que podríamos extendernos así como a altas horas de la noche, como si estuviéramos jugando póker, ¿no? sí, sí, claro, ¿no? Y bueno, yo encantado también, si deberías de retomar lo del café, yo creo que estaría genial, ahí como talleres, yo creo que... Lo he pensado, pero ya se me está acabando el café y las ideas. Pero sí, me han dicho incluso amigos de Costa Rica o de Paraguay que se conectaban al café con Bunt y me decían, oye, ya no va a haber más. Y yo, no sé, no sé. tus alumnos, Me, colaboradores, me están, me están, me sí. están convenciendo y ahora que también me dices, pues, me están llegando. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Pues muchísimas gracias, profe. Un No, al placer hablar contrario. contigo. No sé si quisieras agregar algo extra. Pues nada más agradecerte. La verdad es que me hiciste preguntas bien interesantes que me hacen también reflexionar. Yo creo que siempre eso es muy grato poder hablar de todo esto, pero no solo así, sino también como que mueven a la reflexión. Te agradezco tus preguntas, te agradezco que hayas querido entrevistarme y pues muchísimo gusto de poder seguir, pues a pesar de todos estos años, poder seguir en contacto. No decimos cuántos, porque sí son un montón, yo Sí, no, creo, ¿no? no. Yo Parece creo que sí. poquitos ayer. Sí, pero sí, la verdad es que pues sí, disfruté mucho esta charla y pues cuando quieras pues podemos continuar en algún momento. Sí, e igual el café con Boom también, si quieres, nos invitamos ahí, no sé. Oh, no estaría mal, Ya, la no verdad es sé, que, es que podría ser padre tienes en un montón de vivo. alumnos que yo creo que les encantaría estar ahí conversando contigo. Sí, sí, sí. Fíjate que no es mala idea. Prometo reflexionar en torno de ello y a lo mejor doy la sorpresa. Pues en el verano voy a estar en México, entonces a lo mejor hago algo por allá. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Súper. Pues muchísimas gracias. Un abrazo hasta allá y mantente Muchas caliente gracias. con este clima. Sí, no, pues y además hace falta el café en este clima tan frío, ¿no? ¿Ves? La señal. Muchas gracias. Café con... Sí, es una Muchísimas señal. gracias por todo y bueno, estamos Muchas en gracias. contacto. Hasta luego. Claro que sí, claro, claro. Un abrazo. Bye. Bye.